Por supuesto que sí, Laura, muchísimas gracias. Bueno, Darío, empezamos a deshojar lo que fue la jornada electoral del día de ayer. Efectivamente, Nacho, yo no tendría empacho en decir que fue un batacazo. Los encuestadores no la vieron, el mismo gobierno no tenía los números que se dieron a conocer finalizado el escrutinio provisorio, que fue bastante rápido, se utilizó la boleta única de papel, está claro, y el escrutinio fue bastante rápido. El jefe de gabinete, Guillermo Franco, se presentó a dar los resultados a eso de las 29 y a partir de ahí se empezó a desgranar y el número cargado fue muy rápido. Los resultados, insisto, bajo el título de batacazo que podríamos decir, lo coloca en una situación de privilegio a un Javier Milei que se alzó con 16 de los 24 distritos electorales. La verdad que con números que ni siquiera en el gobierno esperaban, 40-65% para La Libertad Avanza contra un 31-70%, ¿no? de Fuerza Patria, una Fuerza Patria que se diluyó en función de lo que fueron malas elecciones en muchos bastiones, pero básicamente en provincia de Buenos Aires. Recordemos que en provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof el 7 de septiembre había tenido un triunfo por 13,5 puntos y ahora la provincia se perdió por muy poquitito, casi por un punto, pero la provincia se perdió y a partir de ahí la remontada no pudo ser posible, mucho más teniendo en cuenta que el oficialismo tuvo triunfos en Córdoba sobre Yarlora, sobre Schiaretti, sobre esta estructura generada por los gobernadores provinciales, de los que después estaremos hablando, cómo quedan en este circuito y en este reseteo que va a hacer el propio Javier Milei y que seguramente a muchos de los que integraban ese Unión por la Patria, Provincias Unidas, van a ser convocados para dialogar con él en la Casa Rosada y en la búsqueda de consensos. Vamos a ver qué decía Javier Milei después de estos resultados que, insisto, y después vamos a hacer los detalles, le da una fortaleza en el Congreso y una posibilidad de generar nuevas perspectivas en cuanto a leyes fundamentales que tiene que tratar y que ha prometido sacar. Una de ellas es la reforma laboral. Otra es la previsional, la reforma impositiva. La previsional, yo diría, por más que la mencionen, va a quedar para más adelante teniendo en cuenta que o hay que generarle empleo genuino, formal, o hay que formalizar el que hoy es informal, claro, porque si no, no va a haber sistema que responda. Pero las chances de buscar acuerdos en el Congreso se agigantan, se acrecientan, así como el poder de negociación con los gobernadores, que habiendo visto mermados sus caudales y habiendo pintado gran parte del país de violeta, como decía el mismísimo presidente, hoy hay gobernadores que van a tener mucho menos poder de negociación que lo que tuvieron hasta las elecciones de ayer. Esto decía Javier Milei después de conocidos los resultados. Hoy claramente ha sido un día histórico para la Argentina. El pueblo argentino decidió dejar atrás 100 años de decadencia y persistir en el camino de la libertad, el progreso y el crecimiento. Hoy pasamos el punto bisagra. Hoy comienza la construcción de la Argentina grande. Es por ello que queremos invitar a la gran mayoría de los gobernadores que tendrán representación parlamentaria a discutir en conjunto estos acuerdos. En definitiva, ahora sí podremos traducir en leyes las consignas del Pacto de Mayo. Los argentinos mostraron que no quieren volver al modelo del fracaso, al modelo de la inflación, al modelo de la emisión monetaria, al modelo del Estado inútil, al modelo de la inseguridad. Los argentinos le dijeron, basta el populismo, populismo nunca más. Un Javier Milei que cambió la campera de cuero por un saco y corbata en una figura que no pasa desapercibida. No fue el referente que se presentó con campera de cuero y los habituales pantalones que utiliza la campaña electoral. Se presentó como un jefe de Estado con un lenguaje un tanto más moderado de lo que lo venía haciendo, con promesas de llamado al diálogo, definiendo esta situación como punto bisagra y también haciéndole gestos a aquellos a los que indudablemente va a convocar, gobernadores, partidos y aquellos que puedan ayudarlo a concretar lo firmado oportunamente en la ley bases, pero también en el Pacto de Mayo, donde los gobernadores tenían una relación fluida y aceitada con el gobierno que después se fue perdiendo por la voracidad electoral de una Karina Milei y un Lule Menem, que al final, una Karina Milei que resultó fortalecida porque fue la que es la presidenta partidaria, claro, y fue la que tuvo a cargo este armado a nivel nacional.
consolidan Santiago Caputo por un lado, Karina Milei por el otro en el gobierno y algunos puntos, ¿no? La fortaleza que va a tener ahora en el Congreso es lo que se buscaba, es lo que se necesitaba. Nació como un presidente outsider, poca fuerza política y músculo político en el Congreso y por eso dependía de los 87, por ejemplo, héroes que alguna vez definió, o de los radicales con peluca. Ahora ya tiene un músculo propio que le va a permitir sumar y de una manera bastante más natural que lo que lo venía haciendo. Darío, sí. Perdona que te interrumpa, porque mientras vos estabas hablando, recordaba una frase del presidente en la previa de las elecciones de septiembre, en donde hablaba de empate técnico. Yo, para poder comprender el más 13, ¿no?, de la diferencia de septiembre a menos 14. Porque vos podés decir, che, bueno, mirá, te gané por 13. Bueno, hice una movida, fui por los pueblos, fui por las ciudades, salí a la calle. Bueno, pierdo por 9,5. Decir, te recorté 4. Ahora, recortarte los 13 y sacarte un 1% más, es mucho. Entonces digo, tal vez cuando dijo empate técnico, tenía buenos números en aquel momento, te mintió en el truco, te cantó en vivo para ver cómo reaccionaba la gente. No, Nacho, mirá, cuando hablaban de empate... explico, ¿no? Lo que te quiero claro, decir, pero porque... cuando hablaban de empate técnico hablaban a nivel país. Entonces, partían de la base de que se perdía provincia de Buenos Aires con una cifra menor al 13,5 puntos y se rescataban parte de los votos en Córdoba, también en Santa Fe y en algunas otras provincias como Mendoza, donde lógicamente la Libertad Avanza en alianza con el radicalismo arrasó. Se hablaba a nivel país. A nivel provincia de Buenos Aires siempre se imaginó que se iba a estar 8 puntos abajo o 6 abajo. La cosa empezó a cambiar. ¿Por qué? Por la boleta única que influyó, por la cuestión climatológica que hizo que bastante gente no fuese a votar, porque no se pudo militar. La boleta sábana, que era una costumbre en el peronismo, alimentado por los punteros, que eran parte del aparato, porque los intendentes no movilizaron. Hay un intendente que le está diciendo a Cristina Kirchner, señora, ¿se dio cuenta quiénes traccionan a la provincia de Buenos Aires? Y bueno, y allí empiezan las peleas en el peronismo, porque Kicillof dice, yo hice mi lista para el 7 de septiembre y gané por 13,5 puntos. La señora hizo la lista para estas elecciones. Lo puso a Tayana a la cabeza de lista, lo puso a Palazzo, lo puso a Yasky, lo puso a Juan Grabois y no es mi culpa. Y ahora empiezan las facturas en el peronismo. Pero la verdad que hasta el propio gobierno, Nacho, fue sorprendido por estos números. Ellos tenían este número, a mí me habían pasado algo muy parecido a lo que terminó siendo a las 4:30 de la tarde. Y por eso Javier Milei fue al Hotel Libertador a las 6:30 y no 8:30 como estaba previsto, porque ahí empezó a definirse con Santiago Caputo el discurso que se iba a dar justamente por la noche. Pero a lo dicho por Milei tenemos que contrarrestar lo que por lo menos dijo en un discurso tardío, apareció después que Javier Milei, después de las 10:30, 11 menos 20 de la noche, Axel Kicillof, que en provincia de Buenos Aires, en el búnker en La Plata, decía esto. Si equivoca Milei, el gobierno, si festeja este resultado electoral, donde 6 de cada 10 argentinos han dicho que no están de acuerdo con el modelo que proponen, pero que también se equivoca si pasa por alto la situación que está atravesando nuestro pueblo de enorme sufrimiento, donde se han perdido empleos, donde ha caído la actividad, donde cierran empresas todos los días, donde los más vulnerables sufren cada día más. No es un cheque en blanco lo que tiene Milei, tendrá que atender varios de los puntos de los que habla Kicillof, porque no se puede ningunear ni retasear fondos a lo que tiene que ver con los sectores con discapacidad, no se puede retasear recursos a lo que tiene que ver con la salud. Lo que tendrá que ver Javier Milei es en este ámbito y en este nuevo panorama político cómo administra esas cuestiones. Claro que administrar con la presencia del tío Scott Bessent y de Donald Trump va a ser mucho más sencillo para la segunda parte del gobierno
de Javier Milei. Un Donald Trump que se regocijó en sus propias redes, en la red social Truth, respecto de los resultados en la República Argentina. Un Trump, un Besen que han apostado a la Argentina con este del swap de 20.000 millones de dólares que ya habían advertido, si no había resultados electorales importantes, bueno, tal vez los Estados Unidos no iban a poder ser tan generosos con la Argentina como con este resultado que se ha dado. Allí lo tenemos. Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina. Está haciendo un trabajo excelente. El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él, dijo Donald Trump mientras rebotaban los mercados y los supermercados de los Estados Unidos con los bonos y con las acciones argentinas. También Javier Milei. Igual, Darío, perdóname que te interrumpa en este caso. No, por favor. Yo, la verdad, no creo que en Rotonda Alpargata sepan quién es Scott Besen, ni si Donald Trump dijo o no dijo. Digo, un resultado en la provincia de Buenos Aires de -13 a +1. No, yo en una de esas me equivoco y estoy faltándole el respeto al bonaerense. Para mí, el grosso de la gente que vive en la provincia de Buenos Aires no sabe quién es Scott Besen. Sabe quién es Donald Trump porque es más mediático y demás, pero para mí no sabe quién es Scott Besen, no están enterados del swap. No, o sea, me parece que la limada de puntos viene por otro lado, Bueno, indudablemente, si uno tiene Perdón que si estoy menoscabando al bonaerense, lo digo con la mejor de las voluntades. Para mí, no saben quién es Scott Besen, No, evidentemente hay muchos sectores que no lo deben haber escuchado nombrar jamás. Si lo tenemos que analizar por ese lado, me parece que también en provincia de Buenos Aires, como en otros puntos del país, un sector de la gente, un 40-65%, eligió lo que no quiere y lo que sabe que no quería repetir. Por eso de estos resultados, en el marco de una tremenda polarización que sacó prácticamente de la cancha a estos gobernadores que habían generado Provincias Unidas. Una polarización extrema en donde se plantearon muy claros los dos modelos y las dos propuestas, por decirlo de alguna manera generosa. Pero está claro que los sectores, ¿no es cierto?, que no siguen el día a día de la política, tal vez esto de los swaps, de los 20.000 millones de dólares, de los bonos y de la bolsa, no haya sido un motivo como para elegir dónde poner la cruz. También a Donald Trump le contestó el propio Javier Milei a través de un tuit. Gracias, presidente Donald Trump, por confiar en el pueblo argentino. Usted es un gran amigo de la República Argentina. Nuestras naciones nunca debieron dejar de ser aliadas. Nuestros pueblos quieren vivir en libertad. Cuente conmigo para dar la batalla por la civilización occidental que logró sacar de la pobreza a más de 90% de la población mundial. Idas y vueltas en esto que tiene que ver con los mails de Trump, de Javier Milei y también del expresidente Mauricio Macri, que celebró justamente el resultado de La Libertad Avanza en las urnas y también hace allí en el tramo final de su tuit una solicitud, un pedido, una sugerencia de que no se pierda la oportunidad para hacer las reformas que están pendientes en la Argentina. No perdamos esta oportunidad única para producir las transformaciones pendientes y dejar atrás el pasado para siempre, es lo que tuiteó Mauricio Macri. No bien terminó el discurso de Javier Milei en el Hotel Libertador. Para ir cerrando un poquitito esto, le pedían gobernabilidad. Tiene la chance de generarla, de robustecerla Javier Milei, con el diálogo con los gobernadores, con la representación que va a tener en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, con la posibilidad de debatir leyes que había prometido y que ahora estará en condiciones después del 10 de diciembre de tratar, y básicamente alumbrar un presupuesto como no ha tenido en estos 2 años de gestión. También el tema de la gobernabilidad que va a trasladar tranquilidad a los mercados, más la ayuda de los Estados Unidos, pareciera ser que tiene un escenario por delante bastante, no digo sencillo, pero mucho menos preocupante de lo que venía generando el propio Javier Milei y su equipo de colaboradores, que ahora habrá que ver
hasta qué punto va a ser modificado. Y en el marco de todo esto, una Cristina Fernández de Kirchner que salió al balcón, que estuvo con los suyos, que estuvo bailando en el balcón de San José 1111, donde cumple la condena de 6 años y, bueno, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Una Cristina Kirchner que ahora empezará su pulseada con Axel Kicillof, en principio a través de su propio hijo. ¿Por qué? Porque se tienen que renovar autoridades en el peronismo de la provincia de Buenos Aires y esto va a ocurrir seguramente en el mes de diciembre. Allí será la batalla Kicillof-Kirchner, en este caso a través de... Kicillof, Cristina Kirchner, pero a través de Máximo Kirchner por un lado y también quien pueda llegar a ser el representante o el referente de Axel Kicillof para presidir el peronismo bonaerense, que podría llegar a ser o Verónica Magario o el mismísimo Cuervo Larroque, un dirigente político que fue uno de los preferidos de Cristina Kirchner cuando fue jefe de la Cámpora, que se alejó del kirchnerismo, que se abrazó a Axel Kicillof y que ahora también podría pretender conducir el partido en el bastión electoral más importante, como quedó claro ayer en la República Argentina en cuanto a cantidad de electores. Gracias, Darío. A punto de llegar a las 10 de la mañana, Juli, Sí. los famosos. Vamos a lo importante. Votare.